our objective today is to prepare for the online test on comparative and superlative adjectives. Ya, chicos, comparative and superlative adjectives. Todo lo que vamos a ver ahora es un repaso de lo que va a entrar en la prueba. Para esta prueba solamente alcanzamos a ver la forma comparativa de adjetivos cortos y adjetivos largos, y además vimos la forma superlativa de adjetivos cortos, ¿ya? La forma superlativa de adjetivos largos no la alcanzamos a ver, ¿ya? Eso va a quedar pendiente. Bueno, así que solamente esas tres cosas. La forma comparativa de adjetivos cortos y largos, la forma superlativa de adjetivos cortos. Y eso es lo que vamos a repasar en esta clase. Bueno, aquí vamos. Lo primero que hay que decir, o recordar más bien, es que hay dos tipos de adjetivos. There are two kinds of adjectives. ¿Ya? Dos tipos de adjetivos. El primero es el adjetivo corto y que tiene una sílaba, one syllable. Por ejemplo, short, small, thin, cute. Todos estos son ejemplos de adjetivos cortos que tienen una sola sílaba. Pero también hay adjetivos que son cortos y que tienen dos sílabas. ¿Ya? Dos sílabas, pero hay una condición. Tiene que ser que termine en Y. Si el adjetivo tiene dos sílabas y termina en Y, también se considera un adjetivo corto. ¿Ya? Ejemplos de adjetivos cortos que tienen dos sílabas y terminan en Y son lazy, pretty, happy. ¿Ya? Por ejemplo. Hemos visto más, pero esos vendrían a ser adjetivos cortos. ¿Ya? Recuerden, adjetivos cortos que tienen una sílaba y también hay adjetivos cortos que tienen dos sílabas, pero que tienen que terminar en Y. La otra categoría son los adjetivos largos. Y los adjetivos largos tienen más de dos sílabas. Por ejemplo, interesting, beautiful, aggressive, arrogant, annoying, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo les voy a dejar esta presentación para que la descarguen por si necesitan ver después los ejemplos de adjetivos. ¿Ya? Ahí tenemos adjetivos cortos y largos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a este recurso que está aquí, este recurso online, y vamos a decir si los adjetivos que están allí son short, es decir, son cortos, o son long, es decir, largos. Ya, comencemos entonces. Yo les voy a ir tomando un adjetivo a la vez y les voy a preguntar, ¿es short o es long? ¿Ya? Y ustedes me van diciendo ahí por el micrófono. Vamos con el primero. Wonderful, ¿es short o es long? Long. Long, yes, perfect. Long. Nice. Ahora sí. Next ¿Qué estás adjective, haciendo? el siguiente adjetivo. Short. Is new. Is it short or is it long? Short. Long. Short. Very good. Muy bien, escuché ahí a José que está participando. Excellent. The next one is important. Important. Is it Long. short or long? Long. 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 Very nice. Long. Perfect. Muy bien. Brandon también lo escuché por ahí. The next one is expensive. Long. 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 Muy bien, Juan Pablo. Perfect. The next one, difficult. Long. 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 Again, long. Intelligent. Long. 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 Again. Yeah, very good. What about heavy? Short. Short. Yes. Short. Short. What about happy? Short. Short. Muy bien. Short. Ojo con estos dos últimos, que son adjetivos cortos que tienen dos sílabas, pero terminan en Y. The next one, dangerous. Long. Long. Perfect. Beautiful. Long. Long. Small. Short. Short. Yes. Fast. Long. Short. Fast is long. Are you sure? Short. No, it's short. Yes, it's short. Muy bien. Slow. Short. Short también. Muy bien. Big. Short. Short. Long. ¿Alguien dijo long? Me confundí. Ah, ya. Okay. Don't worry. Cheap. Short. Short. Muy bien. Cuando no estén seguros, cuenten las sílabas nomás. Si no, yo no los voy a estar mirando, así que no pasa nada. Y el último, famous. Bueno, Long. queda un solo espacio. Sí, pareciera un adjetivo corto, ¿ya? Famous, de hecho, tiene famous. Tiene solamente dos sílabas. Pero, ¿por qué es largo? ¿Alguien me lo puede decir?
Porque no termina en Y. Exacto, muy bien, José, perfecto. Está pero on fire again. Ya, ahí están. Recuerden, va a ser corto si es que tiene dos sílabas pero termina en Y. Si tiene dos sílabas pero no termina en Y, entonces es largo. Enviamos las respuestas y vemos, chequeamos si están bien o no. Ya, and they are great. Muy bien, tuvimos 16 de 16. Recuerden, chicos, que hay que tener cuatro consideraciones. Vamos a revisar primero la forma comparativa de los adjetivos cortos. ¿Ya? ¿Qué pasa si un adjetivo es corto y termina en Y, como happy o como lazy? Entonces lo que tenemos que hacer allí es que tenemos que cambiar la Y y reemplazarla por una I. ¿Ya? Por eso la forma comparativa de happy, que es feliz, es happier. Así, ¿ya? Recuerden, si el adjetivo es corto, termina en Y, entonces yo cambio la Y por una I latina y ahí recién agrego la ER y la palabra than, que tiene que ir siempre. Okay, the second consideration, when the comparative adjective finishes in E, like nice, just add R at the end. ¿Ya? ¿Qué pasa si nuestro adjetivo termina en una E y la regla dice que tenemos que agregar ER más than, ¿cierto? Entonces lo que hacemos ahí es que no agregamos otra E, solamente agregamos la ER, ¿ya? Esto facilita. La regla número 3 dice que si el adjetivo es corto y termina en vocal y consonante, como por ejemplo big o fat, entonces lo que tenemos que hacer es doblar la última consonante, ¿ya? Por ejemplo, bigger se escribe con doble G, bigger than es más grande que, ¿ya? Por ejemplo, el adjetivo fat, que es gordo, ¿cierto? Para decir que algo es más gordo o más grueso que otra cosa, entonces digo fatter, fatter con doble T, ¿ya? Fatter, fatter than. Ok, por favor, no se olviden que, como lo pregunté al principio y Aileen lo dijo, pero muy bien, hay algunos adjetivos que son irregulares, ¿ya? Significa que no siguen la misma regla que los demás, ¿ya? Que no basta con que yo le agregue una ER al final y listo, se cambió a forma comparativa. No, ¿ya? Estos adjetivos son solamente cuatro, que son good, que cambia a better. Para yo decir que algo es mejor que otra cosa, digo better. Bad, que es malo. Para yo poder decir que algo es peor que otra cosa, voy a decir worse. Far, que es como algo lejano, para decir que algo está más lejos o es más lejano que otra cosa, voy a decir further, ¿ya? Y many, que son muchos, también cambia a more, ¿ya? No se olviden de esto, por favor. Esto lo tienen que tener, pero ahí escrito en alguna hojita, en alguna esquinita, esta tablita hecha ahí, porque les va a servir para la prueba, ¿ya? En la prueba vienen preguntas de este estilo. Le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la forma comparativa de far? ¿Ya? Y ustedes tienen que elegir la que diga further, ¿ya? Bien, recuerden, para poder hacer la forma comparativa de los adjetivos cortos, que ya hemos visto que son los que tienen una sola sílaba, o podrían tener dos sílabas, pero que terminen en Y, ¿ya? ¿Qué hacemos con esos adjetivos? Los tomamos y les agregamos la ER al final, más la palabra than, que recuerden significa que, pero ese que de comparación, no de pregunta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hemos dado todas estas clases, ¿ya? El adjetivo tall, que quiere decir alto o alta, ¿ya? Si yo lo quiero transformar en su forma comparativa, hago eso. Le agrego ER y después le coloco than. Taller than. Y taller than es más alto que o más alta que. Por ejemplo, Aileen is taller than Darlene, ¿ya? Dice aquí, Aileen es más alta que Darlene. Bien, ahora ustedes van a hacer comparaciones, ¿ya? Van a hacer comparaciones utilizando los adjetivos que yo les doy acá. Por ejemplo, la primera dice a shark. A shark es un tiburón, ¿ya? A shark is, dice, un tiburón es, y después dice aquí worm. Un worm es un gusano. Entonces quiero comparar a un shark, a un tiburón, con un gusano, utilizando el adjetivo long, ¿ya? Long quiere decir largo. Entonces quiero decir que un tiburón es más largo que un gusano.
¿Cómo nos quedaría esa parte allí? ¿Con qué dos palabras tenemos que completar? Longer, muy bien, excelente Juan Pablo. Una palabra es longer, ¿cierto? Porque la regla dice, si el adjetivo es corto, lo cual este adjetivo lo es, entonces le agrego ER al final. ¿Y cuál es la otra palabra que tenemos que colocar? Than. Perfecto, muy bien, Maita. Than. No se olviden del than. El than es el que comparativo. Entonces decimos, a shark is longer than a worm. Ahí dice, un tiburón es más largo que un gusano, ¿ya? Heavy, el adjetivo heavy significa pesado, ¿ya? Pesado, de peso, no de mala gente. Entonces, ¿qué pasa con este adjetivo? Es corto porque tiene dos sílabas, heavy, pero termina en Y. Por lo tanto, ¿qué hago aquí? La regla me dice que si el adjetivo termina en Y, tengo que cambiarlo por una I latina y agregar ER. Me queda heavier. Y además, coloco la palabra than. Ahí está. Dice que, perdón, se corrigió solo. A polar bear, dice, un oso polar es más pesado que un gato, dice ahí. La siguiente, a hippo, ya, esto es un hipopótamo. A hippo is a horse, dice aquí, es un caballo. Estamos comparando a un hipopótamo con un caballo. Queremos decir que el hipopótamo es más gordito que el caballo. Entonces voy a decir fat. Recuerden que si el adjetivo es corto, tiene una sola sílaba. Fat tiene una sola sílaba. ¿Qué hacemos? Además, si tiene una sola sílaba, es corto y termina en vocal y consonante. La A es una vocal y la T es una consonante, por lo tanto, si entra en esta categoría. ¿Qué hacemos? Doblamos la consonante, la escribimos otra vez y agregamos ER. Fatter, fatter. Y agregamos la palabra than. Fatter than. A hippo is fatter than a horse. Dice que un hipopótamo es más gordo o más gordito que un caballo. La última, lions son los leones y lo estamos comparando con los elefantes. Queremos decir que los lions son mejores que los elefantes. Ojo con esto, chicos. Volvamos atrás. Aquí está la tablita de adjetivos cortos que son irregulares. Esto se lo tienen que aprender de memoria. O en su defecto tenerlo ahí escrito cuando vayan a dar la prueba. ¿Ya? Good no cambia a gooder. Esto que está aquí está malísimo. Lo vamos a poner en rojo porque está muy malo. ¿Ya? En realidad cambia a better. Esta es la forma comparativa correcta de good. Entonces, ¿qué tenía que poner aquí? Tenía que poner better. Better significa mejor. ¿Ya? Búsquenlo ahí en el diccionario. Significa mejor. Entonces, lions are better than elephants. Dice, los leones son mejores que los elefantes. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto fue lo que hizo Juan Pablo al comienzo. ¿Qué pasa si la prueba les dice, escriba la forma comparativa de este adjetivo y resulta que nos muestran un adjetivo que tiene más de dos sílabas? Por ejemplo, interesting. Interesting. Tiene tres sílabas. ¿Qué pasa con estos adjetivos que se conocen como adjetivos largos? La regla dice que tenemos que colocar la palabra more, que significa más. Luego vamos a agregar el adjetivo largo y al final vamos a poner la palabra than. Than va siempre en las comparaciones, ¿ya? Siempre va en la forma comparativa. Example. Un ejemplo con el adjetivo interesting, que quiere decir interesante. Dice, movies are, las películas son, dice, more interesting than. Esto significa más interesante que books, o sea, que los libros. ¿Ya? Ahí está. More interesting than, lo repito, significa más interesante que. Entonces, grábense eso en la memoria. Los adjetivos largos, ¿ya? Se escribe la palabra more, luego el adjetivo y al final la palabra than. ¿Ya? Son tres cosas que tenemos que colocar. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo juntos y el resto, los otros tres, los hacen ustedes. ¿Ya? Aquí dice crocodiles, estos son los cocodrilos, y los estamos comparando con las whales. ¿Ya? Con las whales que son las ballenas. Entonces,
Cocodrilos versus ballena, y quiero decir que uno es más dangerous, es decir, peligroso que el otro. ¿Qué tres palabras voy a colocar aquí? Primero, siempre que el adjetivo sea largo, obviamente, si el adjetivo es corto ya no sigue esta regla, coloco more. Parto con more, luego coloco el adjetivo tal cual es, ¿ya? More dangerous, y al final la palabra than. More dangerous than. Ahí está. Cocodrilos o los cocodrilos son más peligrosos que las ballenas. Ya vamos con la número 2. Dice physics. Physics es la física. Estamos comparando a la física con la química. Ya, ustedes todavía no tienen esto, pero el próximo año, como van a estar en primero medio, ahí se les va a dividir la ciencia y van a tener física, química y biología. Ya, entonces aquí estamos comparando a la física y la química. Ya, y queremos decir que la física es más difícil que la química. No sé si será cierto, pero bueno, eso dice la oración. Entonces, ¿qué hacemos? Como difficult es un adjetivo largo, ponemos la palabra more, ¿cierto? Más. Luego escribimos nuestro adjetivo tal cual es, difficult, difícil. Y al final escribimos la palabra than, que es el que comparativo. Listo. La física es más difícil que la química. La siguiente, London. London es Londres, ¿cierto? Es la capital de England, es de Inglaterra. Dice que Londres es, queremos decir que es más caro que New York. ¿Ya? Esto significa expensive, ¿cierto? Es caro. Entonces, ¿qué hacemos? Expensive también es un adjetivo largo. ¿Qué hacemos? Le ponemos more, luego expensive, el adjetivo tal cual es, y al final la palabra than. Y listo. Londres dice es más caro que Nueva York. Y la última, roses and tulips. Ya aquí estamos comparando a las rosas y los tulipanes. Dice que las rosas, y queremos decir que son más bonitas que los tulipanes. ¿Ya? De nuevo, no sé si es cierto, pero así está el ejemplo nomás. Primero ponemos more. Si el adjetivo es largo, tienen que saber ustedes que siempre va more. Luego, el adjetivo tal cual es decir, beautiful, y al final la palabra than. Y voilà, terminamos. Roses are more beautiful than tulips. Aquí dice, las rosas son más hermosas que los tulipanes. Entonces lo último es que aprendimos en la última clase es que además de los adjetivos comparativos, también existen los adjetivos superlativos o superlative en inglés. ¿Ya? Recuerden, en los adjetivos comparativos nosotros siempre comparamos dos cosas. Por ejemplo, las rosas y los tulipanes, ¿ya? El cocodrilo con la ballena, ¿cierto? El Aileen con la Darlene. Siempre estamos comparando a dos personas, dos cosas o dos animales. Pero en los adjetivos superlativos estamos comparando solamente una cosa con un grupo de esas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en vez de haber dicho yo que el cocodrilo era más peligroso que la ballena, podría haber dicho que el cocodrilo es el animal más peligroso del mundo. ¿Ya? Y ahí estoy comparando a el cocodrilo con un grupo de animales, un grupo donde el cocodrilo también pertenece. ¿Ya? Entonces, recuerden, los adjetivos comparativos necesitamos dos. Siempre necesitamos dos. Pero en los adjetivos superlativos necesitamos a una cosa y un grupo de esa cosa. Bien, ¿qué pasa si yo les pido en la prueba, ¿cierto? Escríbame la forma superlativa de tal y cual adjetivo. ¿Qué se hace? Siempre, dice aquí, comenzamos, siempre, las oraciones que son superlativas comienzan con la palabra the, con la palabra the, ¿ya? Y además al adjetivo se le agrega la terminación est, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el adjetivo que siempre usamos, que es tall, ¿ya? Que es alto, para yo decir el más alto o la más alta, voy a decir voy a partir con eso, voy a agregar el adjetivo tall y a ese adjetivo al final le voy a poner est. Entonces me va a quedar the tallest. The tallest. ¿Ya? Por eso delante cuando yo preguntaba cuál es la forma comparativa de no sé qué, ¿cierto? Y Juan Pablo me escribió nicest. ¿Ya? Es por eso, porque era la forma superlativa.
Un ejemplo, Ricardo is the tallest. O sea, quiere decir, es el más alto estudiante, ¿cierto? De primero medio o de first year. Ricardo is the tallest student from first year. Bien, algunas consideraciones que hay que tener. Como ya les decía, todas las comparaciones superlativas llevan el artículo determinante o specific determiner the. ¿Ya? Todos llevan esta palabra al comienzo. Entonces, ustedes se tienen que fijar ahí en la prueba. Si dice elija la forma superlativa de este verbo, tiene que llevar, o sea, de este adjetivo, perdón, tiene que llevar esta palabra, la palabra the. ¿Ya? ¿Por qué la lleva? Porque siempre queremos destacar a una cosa por sobre otras. Entonces, para eso necesitamos las palabras la o lo o las o los. Para decir el más grande, la más alta, el más inteligente, la más bonita, etc. ¿Ya? Por eso siempre va la palabra the. Otra cosa, también los adjetivos irregulares también tienen una forma superlativa. Por ejemplo, good, que era bueno o buena, en su forma comparativa, en su forma mejor, ¿cierto? Es better. Pero para decir el mejor o la mejor, ponemos best. ¿Ya? Ojo con eso. Copien esta tablita en alguna parte, yo se las voy a enviar, les voy a enviar esta presentación apenas terminemos. ¿Ya? Así que la descargan ahí, la revisan bien y después dan la prueba. Tenemos bad, ¿cierto? Que es malo o mala. Su forma comparativa es worse, pero su forma superlativa es worst. Así con ST al final. La forma, perdón, el adjetivo far, que es lejano, ¿cierto? En su forma comparativa, es más lejano que sería further, pero para decir que es el más lejano, lo que queda más lejos del mundo es the furthest. ¿Ya? Y luego tenemos many, que son muchos, ¿ya? En comparativo diríamos más, ¿ya? Más que o more, pero en forma superlativa diríamos el más alto, el más flaco, el más feo, el más sucio, etc. ¿Ya? The most. Ahí estamos. Ahora bien, aquí con los adjetivos cortos y superlativos, que es lo que estamos viendo, eh, dice que al igual que en la forma comparativa, seguimos las mismas reglas gramaticales. Es decir, si un adjetivo termina en por ejemplo, nice, ¿ya? Yo solamente le tengo que agregar st, si es su forma superlativa, ¿ya? No le agrego est. Entonces, la forma superlativa de nice es nicest, pero no va a ser nicest con doble e, ¿ya? Eso no, está mal y se vería pésimo. Otra cosa que hay que tener claro es que, al igual que en los comparativos, si el adjetivo termina en Y, también tengo que cambiarla por una I latina. ¿Ya? Por ejemplo, happy, ya cambia a the happiest. Así. No the happiest con Y. ¿Bien? La siguiente es que si el adjetivo es corto y termina en vocal y consonante, lo mismo que decimos siempre, ya tenemos que doblar la consonante y ahí recién agregamos est. Por ejemplo, la forma superlativa de big, que es grande, ¿cierto? Para yo decir que es el más grande o la más grande, voy a decir the biggest, así con doble G. ¿Ya? No the biggest. Bien, vamos a hacer comparaciones superlativas y terminamos. Entonces, dice, that building is, dice, ese edificio que está allí, dice, es, y dice, in the neighborhood, en el vecindario, dice que es el más alto del vecindario. Ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos fijamos, ¿cierto? Que este adjetivo es corto, es tall, y simplemente ponemos la palabra de, T-H-E, y escribimos el adjetivo tal cual es, pero le tenemos que agregar aquí EST. Bien, vamos a hacer este ejercicio rapidito porque ya se nos va el tiempo de adjetivos superlativos. ¿Ya? Miren, en la 1 dice, dice, ¿quién es el person in your family? Dice, ¿quién es la persona? Y queremos decir la más alta. ¿Cuál era la forma comparativa de tall, de alto? Mita no ha estado. ¿Cómo?
Tallest. Tallest, excelente, muy bien, es tallest. Ya, así. Perfecto. La siguiente dice, my mom is dice, mi mamá es la cocinera del mundo. Queremos decir que aquí el adjetivo es buena, pero no queremos decir que es solamente buena, queremos decir que es la mejor. ¿Cuál sería la forma superlativa de good? Lo dijimos, estaba ahí Mister, en... Yes. primero no hay que poner more. No. No, no ponemos more. No, porque esa es para los adjetivos comparativos, pero estamos con los superlativos. Ya, José dice better. No, butter es... Mister, ¿Aileen? sí, No le entendí bien, se escuchó cortado. Ya, Seba, la palabra than no va en los superlativos, porque eso es de los comparativos, ¿ya? Eso, la palabra que siempre colocamos aquí es de, por eso está siempre ahí al comienzo. Ya, chiquillos, como nos pilla la hora, la forma comparativa de good es best, ¿ya? Better, como lo están escribiendo allí en el... Better, como lo están escribiendo aquí en el chat, ya es la forma comparativa. Better es comparative, pero best es superlative. The bestest. No, solamente the best. Así nomás. The best. Ya, la siguiente. December, dice, diciembre is the month of the year in my country. Dice que diciembre es el mes más helado, más frío en su país. ¿Cuál sería la forma superlativa de cold? ¿Qué le agregamos a ese adjetivo corto allí? LST, mister. EST, muy bien, excelente. Coldest. Is the coldest. Perfecto. Esta la vamos a saltar porque es un dangerous, es un adjetivo largo. Así que aquí tenemos que hacer otra cosa. ¿Ya? Para no confundirlos, vamos a pasar a la siguiente. La 5 dice, Ethan is the boy that I know. Ya, quiero decir que Ethan es el chico más alegre que yo conozco. ¿Cuál sería la forma superlativa del adjetivo happy? Mister, sacarle la I latina. Ya, se saca la I Cambiarla por I latina. latina, le agrego. Exacto, Happiest. muy bien. Le saco la Y y la cambio por una I latina. Como dice José y Sebastián, muy bien. Y luego agrego EST. No se olviden, la EST, si el adjetivo es corto, va siempre. Is the happiest boy that I know. La siguiente. Where are the beaches in your country? Dice, ¿dónde están las mejores playas de tu país? Dice. ¿Ya? Como las más nice, las más ricas, las más bonitas. ¿Ya? ¿Cuál sería la forma comparativa de nice? O sea, perdón, la superlativa de Mister, nice. Ahí está, muy bien, José. agregarle la S y T. Exacto, muy bien, Darelin. Buen aporte. Decimos nice, como este adjetivo ya termina en E, solo agrego ST. No agrego otra E, ¿ya? Y esta es la última porque la 8 es famous y famous es un adjetivo largo. Así que vamos a hacer esta, la última. Dice, she bought the cake in the shop. Dice, ella compró, dice, la torta más grande que había en la tienda. ¿Cómo diríamos la más grande? La forma superlativa de big. Ya no es bigger, José. Bigger sería, y Sebastián, bigger sería la forma comparativa. Pero estamos diciendo superlativa. Aquí no hay otra torta más grande. Ya, por ahí va. Por ahí va Juan Pablo. Tiene una letra de más. Se le agrega la EST. EST, pero hay que hacer algo más. Ya, es cierto. Tengo que agregar EST al final. Pero ¿qué pasa con este adjetivo? Es un adjetivo corto que termina en vocal y consonante. ¿Qué hacíamos con estos? Con estos casos. Ah, ahí está muy bien, Maita, excelente. Lo que hay que hacer en este caso, cuando el adjetivo es corto, termina en vocal y consonante, tenemos que doblar la consonante, tenemos que volver a escribir la consonante, es decir, en este caso, la I era la vocal, la G era la consonante, o sea,
doblo la consonante, escribo la G dos veces y agrego EST.